Un saludo para todos ustedes. Saludo a mi amigo Jelmerson. ¿Tu saludo? Saludos, saludos. Disculpa. Ok, vamos a hacer una segunda prueba. Dale tu saludo. Dale, por otra vez. Vamos de nuevo. Bienvenido a La Sala de Espera Podcast. Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su programa La Sala de Espera. Este es ya nuestro segundo episodio de este podcast para todos ustedes, juntamente de la mano con mi amigo y hermano Jelmerson. Bienvenido, Jelmerson. Un saludo. Agradecido con Dios por este nuevo episodio. Recuerdo que en la sala de espera estamos hablando mucho de las redes sociales de YouTube y precisamente estaba viendo un video en YouTube acerca de una persona, esta nueva ideología de géneros actuales, porque él es sobre un transgénero en el cual se sintió ofendido porque lo llamaron él en vez de ella, y eso me llamó mucho la atención para presentar este nuevo tema en el cual me gustaría conversar en esta sala de espera, que sería cómo ha influenciado las nuevas ideologías en el mundo actual del entretenimiento. Ok, Entonces, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo recuerdas tú el entretenimiento de tu infancia? en mi infancia. Así es. ¿Cómo la recuerdas? Bueno, el mundo del entretenimiento en los días de mi infancia, hace ya 52 años que yo nací. Para aquel entonces, recuerdo que de niño, lo que era para nosotros el entretenimiento de aquel entonces, básicamente era lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela las comiquitas. Yo no sé si en todas partes llaman o conocen lo que es comiquitas para nosotros, pero son los Los dibujos dibujos animados. animados. Los Sí, dibujos dibujos animados, animados. ¿no? Estos dibujos animados eran nuestro entretenimiento favorito y eran cosas producciones muy sanas, no sé, básicamente eran muñequitos, animalitos animados que eran muy entretenidos. Y bueno, para nosotros eso era un gran entretenimiento y sobre todo debo decir que era como muy sano. Claro, más adelante ya cuando yo en mi caso fui creciendo, llegando ya a la adolescencia, había otro tipo de entretenimientos en el mundo infantil, ya otras cosas como de superhéroes, que si el Salón de la Justicia, que si Mazinger Z, que si Centella, que si, bueno, estaba He-Man y bueno, te puedo contar nombrar una cantidad de producciones de cosas que básicamente eran temas del mundo de la fantasía de los superhéroes, ¿no? Básicamente esto es lo que nos entretenía. Y por otro lado, bueno, ya el mundo de entretenimiento más hacia los adultos que tenía que ver con las telenovelas y las series de televisión y las películas y todas esas cosas que eran muy enmarcadas dentro de básicamente historias románticas, historias justicieras y ese tipo de cosas. No había en aquel entonces relación con eso que tú acabas de mencionar, en lo cual te quedaste pensando, que es ideologías de asuntos sexuales o de asuntos políticos o cosas semejantes por el estilo. Bueno, en cierto modo, viste una época muy sana, muy Sí. sana. Porque ya, claro, en mi época seguía siendo algo sana, pero ya la cosa empezaba como a cambiar, porque yo soy de la generación Z. Eres de la generación X, yo sería millennial. Bueno, ese sería otro tema De eso vamos a hablar totalmente en otro en momento. algún próximo episodio. Fíjate tú mencionas muchas cosas que yo nunca vi ni conocí. Lo que tú mencionas como en tu adolescencia, en mi infancia yo muy poco lo vi, pues. Por ejemplo, como He-Man, más o menos, Mazinger Z, fueron series que yo no disfruté ¿Nunca viste Los en Cuatro mi época. Fantásticos? La comiquita, No, no como la serie como película. tal, no, 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 no. Así vieja, no. Una serie que marcó mucho mi infancia fue Dragon Ball. Ah, ok. Claro, ya vamos viendo como una evolución allí. Fíjate cómo era el entretenimiento infantil, va más enfocado a niños. Y ya para más adelante se van conociendo temas mucho más complejos, que pudieran ir incluso hacia un público más adulto, porque a pesar de que son dibujos animados, como Dragon Ball tiene temas muy complejos, porque digamos que trata como que de buscar como la justicia, sobrevivir ante un enemigo X que te ataca, cómo lo resuelven ellos, que Sí, pero fíjate que básicamente todos había lo un resuelven factor peleando. común allí, Jemerson, en esas producciones, había un factor común que era el contraste entre el mal y el bien, y siempre sobresalir o anteponer ante todo el bien que se relacionaba con la justicia, hacer lo bueno, lo correcto. Sí.
o lo que se suponía que debería ser lo correcto. Sí, Claro, pero ya hemos visto en la actualidad que ya las cosas han ido como que cambiando un poco y por ejemplo, en las nuevas producciones, cosas que nunca había antes, que son, por ejemplo, la película animada de Buzz Lightyear, que introdujo algo polémico que fue no la un beso conozco. entre dos mujeres. De ahí vemos que hay una nueva vertiente. Hay una nueva vertiente impulsada por estas nuevas ideologías. O sea que siempre estamos viendo una evolución hacia Pero dónde a qué se deben debe caminar. esa evolución, yo diría que entre comillas evolución, a qué se debe ese cambio, esa transformación de perspectivas en la puesta en escena de todos estos asuntos del entretenimiento? Mira, una de las posibles razones puede ser la nueva Agenda 2030, en cual digamos que hace como una especie de visiones u objetivos en los cuales ellos dicen que el mundo debería estar encaminado. Pero Y la Agenda 2030 diríamos que es un asunto ya de contexto netamente político, ¿no? Pero sí, abarca es una hacia... ideología política. Sí, sí va encaminado allí, el entretenimiento se ve influenciado por esa parte de ideologías, las nuevas ideologías, y así se está viendo y se está viendo muchísimo y cada vez se repite cada vez más en cada producción que ha ido saliendo actual. Bueno, desde Mm. ese mismo orden de ideas, Le- entonces, desde ese mismo orden de ideas de lo que representa la Agenda 2030, que es un asunto netamente político y que dentro de lo que estamos hablando acerca del entretenimiento y la influencia que esto está teniendo, debemos entonces, ya que esto supuestamente es una defensa a la no discriminación y es una defensa teórica a la igualdad en la sociedad en la que vivimos, hay que acotar que nosotros, este tema me interesa, te tomo la palabra de analizar esto desde un punto de vista particular. Yo soy una persona, un ciudadano individual, independiente, así como lo eres tú, y aquí vamos a hablar de lo que nosotros pensamos al respecto. No buscamos Exactamente, ni atacar a nadie, ni ofender a nadie, y tampoco imponer un criterio, sino más bien que los que nos escuchan en este podcast y nosotros aquí en esta sala de espera que se presta para esta conversación, digamos lo que pensamos al respecto. exactamente. Yo no conozco de esa producción, pero tú hablabas de que hubo un beso lésbico en una producción de entretenimiento. Para niños fue eso. Sí, sí, es una producción de Disney. Disney sabemos que se ha caracterizado por hacer películas infantiles. Y actualmente se ha visto muchísimo y están bastante, se está haciendo bastante evidente hacia dónde quieren encaminar ellos el entretenimiento actual. Porque fíjate tú, eh, y un beso entre dos mujeres, porque son pareja y tienen una hija, fue algo muy leve, pero hizo mucho bulla. De hecho, perdieron mucho dinero por eso, porque en países como China, Emiratos Árabes, que son muy cerrados a aceptar ese tipo de ideologías, decidieron no presentar eso en las salas de cine. O sea, las prohibieron completamente y eso les ocasionó ahí unas pérdidas muy grandes porque quisieron abarcar un mayor mercado. Entonces, fíjate, está ese beso lésbico. Han habido otras producciones audiovisuales donde se ha visto eso también. O sea, que eh, buscan mostrar que esa ideología de género o ideología o de orientación sexual te lo quieren incluir en una producción audiovisual infantil para que los niños vean que eso es algo normal. O por Claro, lo menos fíjate eso es lo que que ellos una de las pretenden. cosas importantes de considerar al respecto es que, volviendo al punto de que esto es un enfoque que la agenda política conocida como 2030, o sea, los propósitos a alcanzar para el año 2030, desde esas perspectivas, si vamos al punto número 4 de los objetivos de esta agenda, nos habla de una educación, básicamente lo llaman de calidad, pero la calidad de la De que ellos igualdad. hablan es de la inclusión, una educación inclusiva. Entonces, luego cuando tú vas a ver lo que manifiesta, las intenciones que tienen estos propósitos, que tienen que ver incluso con el término, con el tema legal, llevar esto a que sea legal en las sociedades en general del mundo actual, nos habla de querer o de ver esto como fundamental que esté incluido en la educación, que comienza lógicamente por los niños.
Y es donde yo digo que es sumamente peligroso esto, porque Sí, ya una cosa es lo que ya se había logrado desde tu generación, los millennials, es que se conocen, ¿no? La generación de yo soy cuando tú millennial. naciste. Ya desde allí se hizo una apertura a aceptar, ¿verdad? La diversidad de género, la diversidad sexual. Está bien, yo creo que cada persona es libre y debe tener los mismos derechos que todo el mundo a vivir su sexualidad como quiera, hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre y cuando eso no sea hacerle daño a un tercero, a otra persona, y menos a un niño. Pero cuando ya eso pasa a que tiene que introducirse, que es fundamental, así dice, es fundamental que esto esté en la educación, esa evolución, introducirla en la educación, empezando por los niños, ahí es donde a mí me parece peligroso, porque yo no recuerdo de niño que me hayan enseñado heterosexualidad, que haya Porque es habido que no educación pensamos sexual, en eso. haya habido educación sexual para que nosotros, para fomentar en nosotros la heterosexualidad. Entonces, hoy esa ideología busca en la educación fomentar la diversidad sexual, no es simplemente el respeto a esa diversidad sexual, que yo estoy de acuerdo que haya respeto, pero cuando tú lo Ujú. fomentas y a los niños les das clases en la escuela de sexualidad, donde ellos tienen que aprender que existen otras orientaciones y que es como promocionarles más bien las ideas de que existen todas esas otras variedades en la sexualidad. A mí me parece bastante peligroso, no sé, y eso como Sí, es delicado. un Sí, ataque a es la delicado. misma familia como tal, la familia tradicional me refiero. Yo, por mi parte, yo pienso que es bastante delicado que se incluya cualquier tipo de ideología política en una producción infantil. Si tú me dices, vas a incluir ideología política en producción adultas, ok, y pudiera ser aceptable porque estás planteando un punto de vista, pero plantearlo desde un punto de vista infantil es delicado, es muy delicado. Fíjate, aquí siguiendo con la gente 2030, en el quinto pudiera ser una de las cosas que las cuales influyen, El quinto objetivo, que dices tú. está enfocado en la igualdad de género. Igualdad de género, un quinto punto, el quinto punto de la agenda. Y también pudiera estar relacionado con el décimo punto o el décimo objetivo, que es la reducción de desigualdades. Entonces, podemos decir que el punto 4, 5 y 10 están relacionados con esta parte del entretenimiento o influir en las nuevas generaciones en cuanto a estos objetivos que tiene esta agenda. Ahí es donde se introduce el tema de la educación, donde es fundamental en la educación incluir esto. Ahora, me parece muy bien que se tengan igualdad de derechos, pero el problema que yo veo Sí, en la práctica, esta diversidad sexual, esta igualdad de género que se pregona en estas ideologías, ¿verdad? Más que igualdad, lo que buscan es como invertir el orden. Antes estábamos o nos sentíamos como que estábamos discriminados. Y puede ser que por el aspecto cultural, en nuestros países, por lo menos latinoamericanos, para no irnos tan lejos a todos los demás, las demás culturas que hay, pero nosotros que estamos aquí en Latinoamérica, sabemos que somos un país con culturas machistas, ¿no? Fíjate que tú hablabas del entretenimiento y aún en el mundo del entretenimiento, en mis tiempos, ya de joven, se escuchaba bromear a la gente hablando de Batman y Robin, por ejemplo, que como que tenían un romance, como que eran homosexuales, sí, sí, recuerdo ¿verdad? eso. Pero tú nunca Eso sí viste lo en una recuerdo. comiquita, pero tú nunca viste en una comiquita de Batman y Robin ellos besándose en el Batimóvil, ¿ves? No, no, Entonces, no, nada de eso. son los extremos de estas cosas. O sea, nuestra sociedad podía aceptar que Batman y Robin fueran homosexuales y si ellos querían, en su intimidad ellos podían hacer lo que quisieran. En la imaginación de la gente, ¿no? Tú te puedes imaginar a Batman Sí, y Robin haciendo lo que sí, quisieran en su vida íntima. Eso no era mi problema, ni era el problema nuestro. Pero que eso lo lleven al público y que le impongan a la sociedad que eso sea algo como aceptable en los valores de la cultura social de las naciones, me parece que ya es como que se va a los extremos, ¿no? Ya no es igualdad, ya es invertir el sí, sí, orden. va. Ya es invertir el orden. Sí, Ustedes están porque, imponiéndole la heterosexualidad, dice el que se siente afectado por eso, pero ahora yo les quiero imponer la homosexualidad, por decir algo, ¿no? Esa es la forma en que yo lo veo. claro, porque ahora ahí hay algunas comiquitas o cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento que quieren meter o hacerte conocer el lenguaje inclusivo, pero en cierto modo estás queriendo, al tú crear ese lenguaje inclusivo sin ellos darse cuenta,
están creando un lenguaje exclusivo, porque fíjate, ya se está hablando de nuevos pronombres como ella. Entonces, en vez de ser inclusivo, está siendo exclusivo porque solamente te estás refiriendo a un grupo de personas con esa ideología. Es lo que Eso. yo veo en esto como preocupante. Sabes que nosotros, o en mi caso, vivo haciendo programas relacionados con la psicología, con la sanidad, con la salud mental. Entonces, a mí me parece algo insano, y con todo respeto, no busco ofender a nadie, pero a mí me parece algo insano querer imponer un mundo de fantasía sobre las realidades. Es decir, el lenguaje, por ejemplo, las lenguas, los idiomas. Eso es algo que ya desde que el mundo es mundo, el hombre intrínsecamente tiene una forma verbal de comunicarse. Y forzar a un idioma a decir cosas que ni siquiera dentro del contexto de lo gramatical, de la educación, de lo verdaderamente educación en relación al idioma, cabe allí. Entonces, fíjate, en vez de, o sea, entiendo que o sea, el objetivo principal no es malo, pero se está como que encaminando hacia un lado que no debería ser. Si leemos la teoría, es muy bonita. La cosa es la práctica, cómo se está llevando a la Sí, práctica. claro, se está obteniendo un resultado adverso a lo que ellos quieren plantear. Porque yo diría que en vez de como decir, afianzar o darle fuerza a esa persona que se sienten como excluidas, entonces si sienten la necesidad de crear nuevos pronombres, etcétera, yo creo que habría que como que enfocarlo en que necesitas ayudar a esas personas que tienen disforia de género, porque esas personas en cierto modo sufren. Ese concepto me llama la atención en lo que acabas de decir, la disforia de Y género. bueno, sí, bueno, es que actualmente se le conoce así como disforia de género a aquellas personas que no se sienten identificadas con su género biológico. Ahí entra el concepto de lo que es lo que hoy se quiere imponer a la sociedad, que es la autopercepción, ¿no? Sí, por ejemplo, el que un hombre se sienta mujer o la mujer se sienta hombre, o lo que tú te sientas. Ellos quieren que lo respeten, que lo acepten, pero tienen que entender que es importante que ellos también respeten a los demás, se dirijan hacia los demás con respeto para poder recibir ese respeto. Como Claro. tú dices, que tú percibas el mundo de una manera extraña, no significa que los demás tienen que verlo igual que tú. Entonces, fíjate tú, para continuar en cuanto al entretenimiento, ¿cómo, cómo se gana mucho? Porque anteriormente el entretenimiento se enfocaba más en el entretenimiento como tal y no tanto en incluirte o forzarte a ver una ideología política. Entonces, desde mi punto de vista, esto está mal en cierto modo porque afecta directamente al contenido de entretenimiento o audiovisual o lo que sea. Porque, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, las nuevas películas de superhéroes y el declive que han tenido es gracias a esta tecnología. Digamos que pierden el norte de entretenimiento porque su enfoque principal es mostrar una ideología política. Deja a un lado el de entretenimiento. Entonces, cuando vienes a ver, estás creando unas producciones que no tienen ni pies ni cabeza, se cae de toda lógica y no tiene sentido. O sea, por ejemplo, con las nuevas vertientes que estamos viendo en el entretenimiento, pudiéramos ver que, por ejemplo, de repente van a sacar una producción de He-Man, un personaje que toda la vida lo han presentado como blanco, catire, y ahora no, porque es exclusivo, ahora hay que cambiarlo y hay que colocarlo negro, afrodescendiente Sí, y es lo que calvo. yo dije hace un rato, no es como quítate tú para ponerme yo. O sea, te quitas tú que eres catire, tú me has Este, discriminado a mí siempre por ser catire, ahora quítate tú para ponerme yo. Tengo que poner a un He-Man negro y eso es lo mismo pero a la es inversa. discriminación. Es Yo diría, discriminación yo, contra los catires ahora. yo diría que en vez de estar cambiando cosas, simplemente plantea un nuevo personaje y listo, ya. Li- Claro, de repente es una historia distinta. Exacto. Entonces, sí, ¿qué sentido tiene estar cambiando los personajes? Por ejemplo, Blancanieves. Y fíjate, ahorita están colocando a una latina en una nueva producción action de Disney, de Blancanieves, están colocando a una actriz latina con rasgos morena. Entonces, el sentido de lo que es Blancanieves se pierde, porque se supone que es Blancanieves porque ella era blanca como la nieve. Entonces, Claro, tendrías que cambiarle el nombre, ya sería negra, no sé, negra noche. por eso, entonces, ¿qué sentido tiene estar cambiando esas cosas? Uno Eh, se ríe porque esto hay que tomarlo por el lado amable, porque si lo agarras en serio, lo que terminas es molesto con todo eso. sí, bueno, a mí me causa mucha gracia, porque es que, a veces están, uno dice, de verdad que no entiendo el mundo actual.
pero hacia ya estamos encaminados y lo, lo chimbo, o digamos que lo feo de esto es que se enfoquen más en una ideología política en vez de entretener o enfocarse en el tipo de entretenimiento que deberían recibir cada persona. Yo digo que, desde mi punto de vista, el público infantil debe ver contenido infantil enfocado a niños sin ninguna vertiente o ideología política, ninguna. Claro, claro. Creo que ese tipo de cosas, ahora que tú estás mencionando acerca de racismo, en realidad yo creo que la gente de piel oscura, aquí en Venezuela por lo menos, yo no recuerdo que los negros, llamados así aquí en Venezuela, se ofendieran porque le dijeran negro. Más bien ellos lo decían con orgullo. Ser negro para ellos era un orgullo. La comunidad negra se siente orgullosa de eso. Es más, es una palabra que incluso se utiliza en las relaciones de pareja. Mi negro bello. Mire, se dice que no hay negro que no sea pretencioso. Los negros se consideran bellos. Claro, Los he negros, hay escuchado negras mucho. bellas también. Entonces, yo no sé, eso es como una manera de imponer algo que ni siquiera los negros se sentían mal porque le dijeran negro, porque dependiendo de la forma en que se diga la palabra, puede ser una palabra despectiva o peyorativa o una palabra normal. Entonces, hablar de los negros en Venezuela no era para ellos una ofensa. Quizá a lo mejor, fíjate tú que en Estados Unidos existe mucho esa parte del racismo y el clasismo del tú eres blanco, porque existe también el racismo hacia los blancos, pues. Así como dices tú, o sea, al tú, por ejemplo, quitar un personaje con ciertas características raciales y cambiarlo porque te cae mal o no quieres ver más un catire, lo vamos a poner negro ahora, en cierto modo está siendo exclusivo también. También es racismo. Y también es racismo y realmente están logrando totalmente el efecto contrario a lo que quieren llegar con esos objetivos. Creo que planteárselo nuevamente y ver cómo quieren lograr. Ahora, para ir como avanzando hacia la conclusión y al meollo de esta conversación, que más que, pienso yo, presentar nuestras críticas a lo que consideramos negativo de todo esto es concientizar un poco. Recordemos que la sala de espera busca concientizar con los temas que tratamos es hacia dónde vamos, o sea, qué esperamos, qué resultado. Eh, los medios de comunicación, por ejemplo, que han estado siendo los instrumentos que son utilizados para introducir esto. Los contenidos audiovisuales son solo parte de todo un mundo de comunicación por los medios oficiales, la televisión, la radio, la prensa, etcétera, y las redes sociales y toda la comunicación digital que de hoy día, todo está siendo utilizado como armas que apuntan hacia imponerle a la sociedad ese tipo de ideología. Y yo creo que ningún tipo de ideología política o sexual o lo que sea, por la fuerza, es buena para la humanidad. Creo que la Una. libertad forma parte de que la gente decida y no que le impongan por ley una cosa como ya lo están imponiendo en el mundo. Y en el mundo del entretenimiento es un reflejo simplemente. Sí, bueno, de hecho a nivel legal se ha visto cosas que anteriormente nunca habíamos visto y el mundo está como que vamos a legalizar que el que vea la pared azul, los demás tienen que aceptar que la pared es azul aunque sea verde. Así es. Entonces, no, el ser humano, o digamos que la introspección de nosotros sería como que sí, tenemos que respetar a todos por igual, indistintamente, sea mujer, sea hombre, sea diferente, independientemente de su ideología de género, tenemos que respetarlo, más no imponer. Si tú quieres exigir respeto, aprende a respetar primero. Eso sería como una conclusión de... El respeto. Bueno, yo creo que comparto contigo esa misma, como diría, conclusión final. Libertad y respeto son como dos elementos muy importantes. La libertad se debe ejercer con respeto, nada Mira, imponerse por la fuerza. y para cerrar así una idea, espero que los productores audiovisuales no se den tanto por la ideología política y sí en el entretenimiento, que es lo que se supone que deberían hacer, porque ya o sea, están transversando tanto que ya el entretenimiento deja de ser entretenido. Al final de cuentas, lo que se busca es imponer una agenda y es contra eso que yo diría que yo estaría, pues, en contra de la imposición y parece ser que eso es lo que se quiere en el mundo. Bien, entonces yo creo que podríamos continuar hablando un poco más al detalle sobre ideologías que son tan controversiales en un próximo episodio y la invitación a que las personas participen
en la sala de espera no solamente se busca que dos personas como Jermelson y yo estemos conversando, sino darle apertura a otros que están alrededor, porque no sé si te has fijado que en una sala de espera la gente conversa y hay otras que están de pronto escuchando y se interesan en participar también Sí, con su opinión, en decir algo. Entonces, eso es así lo que es, sí. queremos en esta sala de espera. Nosotros estamos hablando aquí como dos locos, ¿verdad? Hablando como los locos, y que alguien que esté escuchando se sienta motivado a participar, también dando su opinión. Vuelvo y repito, siempre basado en el respeto. Nosotros aquí no estamos tratando de ofender a nadie, ¿verdad? Así que con ese mismo respeto invitamos a las personas a participar. ¿Qué piensan con relación a la influencia de las ideologías o la influencia ideológica en el mundo del entretenimiento actual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Les parece bueno? ¿Les parece correcto? ¿Les parece bien? Eso creo que sería la conclusión en la invitación final. Así que por mi Parece parte, muy bueno. me despido y las palabras finales de mi amigo Emerson. Bueno, me despido también y también como tomando la idea del amigo Leo a que participen o planteen sus ideas también de este conversatorio y también pudiéramos tomar parte de las ideas que tengan para una próxima sala de espera, una conversación. Sí, ustedes pueden, estimados amigos, proponer incluso temas de interés social a tratar en esta sala de espera y nosotros pues gustosamente lo estaremos trayendo. No nos queda más que invitar entonces a la próxima ocasión. Muchas gracias por prestar atención y formar parte, tener un puesto en esta sala de espera. Hasta la próxima. Hasta luego.